Hola, soy Serete y Boletín. Bienvenidos a este análisis del episodio 6 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que sin duda ha sido el mejor de todos los episodios que llevamos en todos los aspectos posibles, tanto en su narrativa como en el storyboard, que congenian perfectamente para mostrar unas imágenes y una historia apasionante, como por su apartado técnico, que está súper bien cuidado y en ningún momento vemos personajes que estén fuera del diseño de personajes, fuera de modelo, y en cuanto a movimiento está súper cuidado también, tanto en momentos donde se requiere de este movimiento como en pequeños gestos del acting de los personajes que realmente no necesitaban ese cuidado, pero que también se ha tenido para exponer de la mejor manera posible al espectador las emociones de tanto Yamamoto como de Yhwach. Así que sin más dilación vamos a empezar con este análisis porque hay muchísimo que comentar. Vamos con el vídeo. El episodio comienza con un contenido adicional donde vemos a Uryu leyendo el diario de su abuelo Souken, donde descubre la exterminación del ejército Quincy de hace 1000 años por parte de los Shinigami, más concretamente la primera generación del Gotei 13. Un primer Gotei que estaba formado por criminales y asesinos sin escrúpulos, y que por supuesto carecen de cualquier tipo de empatía o responsabilidad, y harían cualquier cosa con tal de acabar con el enemigo, incluso sacrificar a sus propios compañeros de armas si fuera necesario. Esta primera generación del Gotei 13, por supuesto, fue fundada por Yamamoto, el cual también compartía estos ideales salvajes y sin escrúpulos que tenían los miembros de esta primera generación. Sin embargo, el episodio comienza con Yamamoto demostrándonos su cambio de ideales y actitud al tener el detalle de salvar a Kenpachi, demostrando así su desprecio hacia esas antiguas prácticas sin escrúpulos ni límites, dando como resultado que Yamamoto hará uso de su ira para destrozar este modus operandi de hace 1000 años a través de eliminar el alma que personifica estos métodos, el rey Quincy, llamado Yhwach. Es por esto que durante toda la batalla iremos intercambiando entre el pasado y el presente, resaltando así las diferencias de comportamiento entre Yhwach y Yamamoto entre el pasado y el presente. En el pasado podemos observar que la ambientación es diferente. En ella vemos llamas de dos colores, el rojo y el azul. Una selección de color que no solo representa a cada bando, sino que denota un ambiente donde se actúa a sangre fría y directos al grano, gracias a la combinación de un color frío y uno cálido, que son las emociones que por un lado transmiten esta sensación de sangre fría y al mismo tiempo esta sensación de ir directos al grano. Sin embargo, en el presente no existe este tono frío que denota esta sangre fría al actuar, indicando por un lado que Yamamoto no matará de forma efectiva y rápida a Yhwach, sino que se dejará llevar por su sed de venganza para torturarlo y acabar poco a poco con él. Y por otro lado, la ausencia de este color azul también sirve como presagio de que Yhwach no está presente en la batalla, como veremos al final del episodio. Pero aparte de lo estético, también vemos contrastes entre cómo actúan Yamamoto y Yhwach. Por un lado, en el pasado, vemos a Chojiro ayudando a Yamamoto y una pila enorme de cadáveres, que indican, como os he dicho, el cambio de actitud de Yamamoto, que ahora, en el presente, postra toda la responsabilidad de salvar al mundo sobre su espalda, sin apoyarse en nadie. Y en contraste con su versión pasada, ahora sí priorizando la vida de los suyos antes de involucrarlos para acabar con el enemigo. En el caso de Yhwach, vemos como este, en el pasado, no padece por sus caídos subordinados, mientras que ahora sí lo hace, mostrando una humanidad que para nada posee Yhwach, indicando que a pesar de que Roy Lloyd puede imitar el aspecto, la mente y el poder de un individuo, Royd mantiene intacta su conciencia y reacciona a los hechos siendo Royd al final del día. Por eso lo vemos perder los papeles ante el hecho de apartar a los difuntos camaradas de Yhwach, que los siente como suyos al imitarlo, dejando así, de nuevo, otra pista de que Yhwach no está combatiendo y de que Yamamoto está tan cegado por su ira y su sed de venganza que no analiza en profundidad este hecho. Además, podemos observar que Yamamoto no tiene ni la cicatriz en cruz de su cabeza ni la capa de capitán en los flashbacks que vemos, excepto en el final de la batalla antes del golpe final de Yamamoto, donde ahí sí vemos la cicatriz en cruz en su cabeza, indicando que hubo muchas batallas entre el ejército Quincy, llamado en aquel entonces Lictor Right o Imperio de la Luz, antes de la batalla final de hace 1000 años, pues Yamamoto obtuvo su cicatriz en cruz hace 2000 años, y no fue hasta la fundación del Gotei 13 hace 1000 años que los Shinigami exterminaron al ejército Quincy al completo, obligando así a Yhwach a retirarse para recuperar su poder.
que como se indica en una de las imágenes que sirve de interludio de este episodio, este se retira directamente al reino de las sombras, pues aparentemente la paliza fue tal que Yhwach perdió todas sus facultades humanas y sus poderes, como se nos da a entender en el episodio 1, donde vemos que hay un cantar donde se narra que él poco a poco va recuperando sus facultades más humanas y luego su poder, pero de esto ya hablaré más adelante por tema spoilers. Ahora, en cuanto a la batalla en sí misma, vemos una nueva coreografía exclusiva del anime antes de que Yamamoto use su Bankai, donde vemos un intercambio de golpes súper contundentes que comunican muy bien que estamos viendo a dos titanes combatir, aunque a diferencia del manga, los movimientos no son estáticos y poderosos, sino que además se muestran lo increíblemente ágiles que son ambos líderes, algo impresionante para su edad y que remarca que en su juventud una pelea entre ambos debía de ser mucho más intensa y a una escala de destrucción aún mayor a la que vemos en esta primera secuencia de acción. Y al final de esta, vemos como Yhwach desenvaina su espada a través de su cruz personal. Una espada que no solo tiene una empuñadura con dos alas, siguiendo el leitmotiv angelical de los Quincy, sino que si solo veis el anime, esta debería resultaros familiar al verla. Y de hecho, el anime hace hincapié en que te fijes en su aspecto al cambiar el panel del manga por este nuevo plano del anime. Y de nuevo, por temas spoilers no comentaré nada más, pues con esto y el opening ya deberíais de empezar a realizar vuestras propias teorías. A continuación, Yamamoto libera su Bankai, llamado Zanka no Tachi, un Bankai que concentra todo el poder y el calor de las llamas de Ryujin Yaka, es decir, el poder espiritual de Yamamoto, en la propia Zanpakuto, concentrando un poder capaz de evaporar todo el agua de la sociedad de almas solo con su presencia espiritual, indicando que si se libera dicho poder durante un largo periodo de tiempo, tanto Yhwach, el propio Yamamoto y la sociedad de almas serán destruidos al ser desintegrados por la temperatura de las llamas concentradas de Ryujin Yaka, que es equivalente a la del Sol, es decir, 15 millones de grados Celsius. Primero se nos presenta la forma este de su Bankai, llamada Kyokujitsujin, o filo del sol naciente, donde Yamamoto concentra todo el calor de sus llamas en la punta de la espada, por lo tanto, impactando a una temperatura de 15 millones de grados Celsius a cualquier cosa que entre en contacto con esta, desintegrando al completo, lógicamente, lo que sea que toque la punta de la hoja. De hecho, la temperatura de la energía espiritual de Yamamoto es tan caliente que el Reiyatsu que deja atrás al desplazarse con el Shunpo es literalmente una llama. Además, Yhwach comenta que en un pasado, esta forma de su Bankai aún no era capaz de guardar en la hoja la potencia y la temperatura de sus llamas al completo, resultando en un Bankai idéntico, pero que no desintegra las cosas de la existencia. En su defecto, las prendía a fuego independientemente del punto de fusión de cada material. Y por si fuera poco, el anime vuelve a añadir nueva coreografía donde podemos ver claramente el poder de la forma este del Bankai de Yamamoto, donde vemos detalles como el hecho de desintegrar la piedra que le lanza Yhwach en pleno aire solo con la punta de su espada. Entre medias de esta pelea, Uryu relata la exterminación del ejército Quincy hace 1000 años y el genocidio de los Shinigami hacia los Quincy de hace 200 años, donde vemos una imagen donde los Shinigami, o dioses de la muerte, son representados como ángeles o dioses, mientras que los Quincy, que adaptan formas angelicales, son representados como ángeles caídos, indicando de nuevo una contradicción que nos hace cuestionarnos el origen de los poderes Quincy y su naturaleza, y si los Shinigami no tenían el control del universo en el pasado y lo tomaron a la fuerza, pero todo a su tiempo. Cuando el anime revele ciertos acontecimientos, profundizaré más en esto. Pero bueno, esta escena además nos proporciona la realización de Uryu de que no hay manera de solucionar este conflicto entre Shinigami y Quincy, y que si los Quincy acaban siendo una amenaza para el mundo y la gente cercana a él, Uryu tendrá que tomar cartas en el asunto con su estatus como Quincy para proteger lo que quiere proteger, es decir, su familia y amigos. Ahora, volviendo a la pelea de Yhwach y Yamamoto, este último muestra la forma oeste de su Bankai, llamado Zanjitsu Gokui, o manto infernal del sol naciente, una forma donde Yamamoto libera y crea un manto a su alrededor de estas llamas liberadas de Ryujin Yaka que alcanzan la temperatura del sol, derritiendo así cualquier cosa que esté en contacto con él o su Zanpakuto. Sin embargo, estas llamas a esta temperatura no deberían de ser visibles, pues lo que da color a las llamas son las pequeñas partículas que se desprenden de un combustible quemándose, y que aún no se han quemado por completo y por lo tanto emiten una luz característica de un color concreto. Y por lo tanto, a la temperatura del sol, no debería de haber ninguna partícula de ningún elemento quemándose, pues todo el combustible se desintegraría al instante, con 15 millones de grados Celsius. Entonces, ¿cómo es que vemos las llamas que cubren a Yamamoto si están a esta temperatura? Pues como Yugram teoriza, lo más seguro es que sea porque el Reiyatsu o presión espiritual que emana Yamamoto en forma de energía sea tan abrumadoramente poderosa que ésta tome forma de llamas que emanan de su cuerpo.
Y durante esta escena encontramos unos planos preciosos animados por Ryan White, el responsable del episodio 1 del arco final que se subió a YouTube hace unos años, que nos ofrece unas llamas muy vivas y deseosas de quemar a su objetivo. Gracias al uso de volúmenes caóticos, trazos con una brocha digital que junto a los incesantes trazos negros que envuelven a Yamamoto, que representan la visibilidad del Shihakusho a través del fuego, nos queda un fuego que va acorde con la ira de Yamamoto. Y me encanta el acting de estos dos planos, donde vemos como Yamamoto va despertando poco a poco como si fuera un monstruo ancestral que está a punto de ponerse en marcha. Primero escupiendo ese humo de su boca y luego dando su primer paso lentamente para poder arrancar su cuerpo y poner en marcha el gigantesco poder que alberga. Y justo en ese momento, Yamamoto se dispone a atacar y vemos por primera vez el arco espiritual de Yhwach, o al menos su arco corto, pues más adelante veremos que lo único que comparten los dos arcos que vemos es este patrón estrellado en el culo de la flecha y la empuñadura de su espada de Reishi, aunque de poco sirven las flechas contra Yamamoto, y ahora sí, arremete con todo lo que tiene contra Yhwach. Y este último decide inmediatamente castear un encantamiento Quincy, que sería el equivalente al Kido de los Shinigami y se denominan Kirchen Light o himnos. Estos podrían ser los encantamientos que hemos visto usar a Uryu, aunque se desconoce si también están numerados como los Kido. Lo que sí vemos es que Yhwach manifiesta unas tiras con números romanos desde sus dedos hacia el suelo, indicando o bien que está utilizando su propio poder o que se están generando estas tiras con un patrón de letras romanas específicas al moldear el Reishi del ambiente con su propio poder. Y una vez impactan estas tiras en el suelo, dependiendo del tipo de combinación de números romanos, se generará un encantamiento específico, o al menos así lo interpreto yo por ahora, casteando así el himno Sankt Swinga o Santuario de Veneración, un himno ofensivo a la par que defensivo, y que es el más poderoso que puede usar un Quincy en términos de defender y atacar a la vez. Pues este himno rodea al usuario con unas columnas que acaban en forma de cruz Quincy y un círculo que las agrupa, creando así una zona que al entrar en contacto con ella, esta te destruye por completo. Así que yo imagino que se refiere a que ese Reishi actúa como las llamas de Reishi que ya hemos visto, y por lo tanto hace arder a todo lo que toca, exterminando así todo a su paso en el proceso. Aunque de nada sirve todo esto, porque a continuación Yamamoto derriba este himno al usar la forma Sutetsubankai llamado Kakayuma no Ku Shidai Sojin, o el gran desfile fúnebre de los 10 trillones de muertos en llamas. Una técnica con un nombre igual de ostentoso que las intenciones de Yamamoto por derrumbar mental y físicamente a Yhwach. Y para ello, esta técnica permite despertar a todos aquellos que Yamamoto mató en su día al aplicarles el calor o poder de su hoja, reanimando así a los camaradas muertos de Yhwach que irán instintivamente a acorralar y destruir a quien Yamamoto considere su enemigo, es decir, al rey Quincy, obligándola a destruir a cada uno de sus camaradas para llegar hasta él, para que antes de morir, Yhwach conozca el sufrimiento y odio que este último ha provocado al asesinar a tantos Shinigami, en especial a Chojiro, por supuesto. Y a priori lo consigue, aunque en realidad lo único que consigue es desestabilizar la mente de Roy Lloyd, pues como vemos más adelante, el Yhwach real no tiene ningún apego por la vida de sus camaradas. Para terminar, Yamamoto utiliza la última forma restante de su Bankai, la forma norte llamada Tenchikaijin, o cenizas consumidoras de cielo y tierra. Un corte que podemos asumir que tiene la misma función de concentrar todo el calor de las llamas en un solo ataque, pero en vez de solo en la punta de la hoja, este calor acumulado se libera de un golpe en un solo corte, desintegrando así todo lo que se encuentre en la dirección del corte y parte de los alrededores. Y sin duda, el anime hace un mejor trabajo que el manga por demostrar la magnitud del ataque, viendo como todas esas llamas siguen la dirección del movimiento de la espada de Yamamoto hasta ser expulsadas de golpe y erradicar todo lo que se encuentre en la dirección que ha determinado el corte, cortando así casi por la mitad de Yhwach y desactivando el Bankai, provocando que el aire caliente se enfríe y empiece a llover sin parar. Sin embargo, de repente se nos revela que el Stenritter Y de Yourself o el tú mismo estaba imitando tanto el poder como la apariencia y la mentalidad de Yhwach, permitiendo al Yhwach real no solo destruir el cuartel de Yamamoto, sino ir a hablar con Aizen. Pero primero hablemos de Roy Lloyd, que en el episodio anterior se nos presentó como Lloyd Lloyd. En el manga se nos explica que nacieron dos gemelos tan parecidos que los médicos confundieron quién había nacido primero y quién el segundo, hasta el punto de que se lo comunicaron del revés a los padres. E incluso estos, con el tiempo, olvidaron quién era quién. A estos hermanos se les llamaron Lloyd y Royd. Y de hecho, no solo se parecían físicamente, sino que también se imitaban inconscientemente el uno al otro desde antes de nacer. Y más adelante se percataron que eran capaces de imitar a otras personas. El mayor, Lloyd, podía imitar las técnicas y poderes de otros a excepción de su apariencia física. Y Royd, el menor, era capaz de imitar los recuerdos y la psicología de otra persona a excepción, nuevamente, de la apariencia.
por lo que podemos asumir que Yhwach los unió en un solo ente con su poder y después de ser bautizado como Roy Lloyd, le otorgó una letra sagrada o Shrift, la letra Y de Yourself o el tú mismo, que les permitía no solo imitar las cualidades y psique de otros como ya hacían, sino que les habilita para imitar lo único que los dos hermanos eran capaces de imitar, la apariencia física, creando así un ser capaz de suplir a Yhwach en cuerpo y mente para que este último pueda llevar a cabo su plan de invadir la sociedad de almas y hablar con Aizen para reclutarlo en sus filas. Ahora, en teoría, tocaría hablar de las imágenes que sirven como interludio del episodio, pero pasaré a hablar directamente de esta escena nueva que añade el anime entre Yhwach y Aizen, porque estas imágenes las he estado revisando y no aportan nada nuevo que no sepamos ya. Primero que todo, vemos una estética muy al estilo Evangelion, que recuerda al Ángel Adam y las escenas donde el padre de Shinji habla con los miembros de Shilly. Una estética que hace uso de tonos alilados para comunicar que estamos ante dos monstruos que están fuera de nuestra comprensión, y que además juega con las luces del lugar para dotar de un color azul a Yhwach y del violeta a Aizen, en referencia al color del poder que emana la esencia de cada uno de ellos. Pero estas luces indican otra cosa en realidad. Como vemos, el suelo está lleno de líneas que van a parar a Aizen. Cada una de estas representa uno de los sellos que Aizen lleva puesto, indicando, al iluminar dos de ellos, que Aizen con su poder, o con el poder de Yhwach, se ha liberado de dos sellos, que son, como vemos, el del ojo izquierdo y la boca, permitiéndole así dialogar con Yhwach. Una conversación que, como veremos, tiene un contenido muy interesante. Para empezar, Aizen conoce el nombre del rey Quincy y menciona que además tenía muchas formas de conocerlo. Y no solo eso, sino que también conoce el nombre del Imperio de las Sombras conocido como Vanderbreak, indicando que seguramente, con tal de conocer la verdad sobre el rey espiritual, que veremos más adelante en el anime, y saber lo que realmente sucedió hace 1000 años y la creación del Reino de las Sombras, seguramente utilizó, por un lado, el poder de Kyoka Suigetsu para infiltrarse en alguna de las 5 casas nobles y conocer la verdadera historia del universo, y por otro lado, al igual que Urahara, utilizó sus métodos tecnológicos para localizar y vigilar la actividad del Reino de las Sombras. Por lo tanto, a sabiendas de esto, Yhwach no solo lo determina como una amenaza especial por su poder y conocimiento, sino que lo invita a su ejército, pues a priori comparten el mismo objetivo de derrocar a la sociedad de almas. Sin embargo, Aizen se niega, alegando, en pocas palabras, que no soporta ver cómo Yhwach lo imita a él para conseguir su objetivo, y que jamás podría ponerse bajo el mandato de un imitador como él. Y sí, es cierto, Yhwach se ha limitado a imitar lo que a Aizen le funcionó, pero adaptándolo a su propio plan de invasión, siendo el caso más evidente la evasión del poder de Yamamoto, utilizando un doble y robándole el Bankai, de forma similar al hecho de que Aizen usara también otra alma para evadir una confrontación directa y también sellar su poder. Pero la cosa no acaba aquí, porque Yhwach deja implícito que el Hogyoku con el que está fusionado Aizen, esté dañado o no por la batalla contra Ichigo, aún podría reestructurar su cuerpo independientemente de las heridas que reciba, aunque todo tiene un límite, y Yhwach afirma que sí podría matar a Aizen o llevárselo a la fuerza a su imperio si contara con el tiempo suficiente, indicando que Yhwach no es un Quincy común, sino que, como comenté en el análisis del episodio 2, su poder trasciende por encima de las simples capacidades de un Quincy, y este podría tener habilidades similares a los Fullbring, o como podemos intuir ahora, incluso similares a las del Hogyoku. Finalmente, cortamos a los últimos momentos de Yamamoto, donde este es despojado de su Bankai, mientras Yhwach confirma que solo se puede robar un Bankai si el usuario tiene el poder suficiente o equivalente al poder del Bankai a robar, sentenciando así a Yamamoto al no solo robarle su Bankai, sino también al amenazarlo con revivir a sus camaradas Shinigami que Yhwach mató al usar el poder del Bankai de Yamamoto, por lo que este, ante tal desventaja y sin opciones disponibles, se da por vencido y acepta su muerte. Aceptación que transmite muy bien su expresión y este plano donde deja caer su espada. Y de la misma forma que Yamamoto se toma la molestia de acabar con Yhwach con su mejor golpe, Yhwach utiliza una espada de Reishi imbuida con gran parte de su poder y el Reishi del ambiente para cortarlo en dos, dando lugar a un último plano precioso donde vemos poco a poco y de forma muy elegante la revelación del corte mortal que recibe Yamamoto. Un plano que, al carecer de sonido, aún se ensalza más el impacto de este Yamamoto cortado en dos al centrar toda nuestra atención en un único sentido, la vista del espectador. Ahora, antes de acabar con el análisis, me gustaría comentar solo una cosita con spoilers, así que si solo ves el anime y no quieres enterarte de ningún spoiler grave, te dejo por aquí el minutaje del final del vídeo para que vayas directamente ahí y no te comas ningún spoiler.
Muy bien, solo me gustaría comentar unas frases que Aizen le dice a Yhwach que son muy interesantes en la conversación que tienen. Concretamente cuando Aizen dice: entre menos tiempo pasemos en el mismo camino, mejor, sobre todo al tratarse de alguien que tendría que ser eliminado. Unas frases que son muy interesantes porque sabemos que el objetivo de Aizen es sustituir y derrocar al rey espiritual, y como más adelante se verá en el anime, sabemos que Yhwach se proclama como hijo del rey espiritual, indicando que su poder de compartir el alma y así otorgar o arrebatar poder es una descendencia directa del poder del rey espiritual. Por lo que Aizen, cuando dice que sus caminos no se han de cruzar y que Yhwach se trata de alguien a quien eliminar, Aizen lo hace porque considera a Yhwach una consecuencia del rey espiritual capaz de interferir en su plan de sustituir a este último, que además pretende no solo sustituir al rey, sino también eliminar el miedo cerval a la muerte al eliminar este concepto de estar muerto de la existencia. Sin embargo, Yhwach confunde el terror de la muerte con el miedo per se, y piensa que eliminando ese miedo cerval a la muerte habrá progreso, algo que va en contra de los ideales de Aizen, pues este considera que en un mundo sin miedo no se buscaría la manera de zafarse de este, es decir, no existiría la esperanza ni el coraje para moverse, eliminando así cualquier posibilidad de progresar, no solo a nivel individual, sino a gran escala. El universo no evolucionaría y se estancaría hasta el final de sus días. Pues hasta aquí este análisis del episodio 6 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que, como ya os he dicho, ha sido el mejor sin duda de todos los que han sacado hasta ahora, y que veremos si los siguientes consiguen llegar a la altura de este, o al menos llegar a los pies, que ya sería increíble. Y como hemos visto en este episodio, se han añadido escenas muy interesantes en momentos clave, como por ejemplo la conversación de Yhwach y Yamamoto, o la adición de esos flashbacks mientras se daba la pelea de Yhwach y Yamamoto, lo cual nos indica que en otras peleas, que en el manga quizá quedaban un poco ambiguas, o que su simbolismo queda algo ambiguo en ciertos momentos, el anime hará un esfuerzo extra por adaptar no solo contenido adicional que falta a nivel de exposición quizá en el manga, sino en momentos clave donde se debe asegurar que todos los espectadores estén al mismo nivel de conocimiento y entiendan perfectamente lo que está sucediendo. Así que no me cabe duda que los siguientes episodios también serán increíbles. Así que por mi parte, nada más. Solo recordarte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en Twitter o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos, y nos vemos la semana que viene con el análisis del episodio 7 del anime del arco final de Bleach. ¡Chao!